Muchas gracias por, digamos, dejarme ser parte una vez más de lo que es Reconvertite. Creo que la causa por la que Reconvertite ha nacido y por la que se está manteniendo en el tiempo sigue más vigente que nunca, y la verdad que siempre es un gusto poder participar y brindar el granito de arena de cada uno. O sea, personalmente, el granito ese de arena que hace sumar siempre a la causa principal, a la causa general. Bueno, como dicen allí, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión del tiempo. Si me ven mirando para un costadito es porque tengo dos monitores y obviamente la guía de referencia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión del tiempo, de cómo utilizamos nuestro tiempo. Y la charla, lisa y llanamente, se viene nombrada así por el hecho de que es una frase que se suele escuchar más que nada a nivel personal y en las instituciones, en las empresas, que siempre se suele escuchar, no tengo tiempo para hacer tal cosa, no tengo tiempo para hacer tal otra, y la verdad es que es una frase muy hecha, ¿no? Y así como toda frase hecha es replicable en un 100%, pero en lo personal lo creo y así mismo he visto, he aprendido y he leído mucho al respecto de que es una frase totalmente falsa. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver igual un poco. Y la charla, como dice allí, es no tengo tiempo, y abajo se subtitula como desterrando el mito, ese mito de que el tiempo no lo tenemos, al contrario, el tiempo lo tenemos, lo disponemos siempre. Sin embargo, existe la mala gestión del tiempo, y a eso es lo que vamos a apuntar en esta charla de hoy día. Primero que nada, bueno, un poco lo comentó Flor al principio. Quería comentarle un poco de quién soy, porque si es como, bueno, viene a hablarme a alguien que no, digamos, no sé quién es o no sé qué hace de su vida, como muestro allí un poco el resumen de mi vida. Actualmente trabajo en Abstractas, bien como Flor mencionó, desde 2018. También soy parte de Rotary Club Salto y de Rotary Club Salto, dos organizaciones no gubernamentales. Como dice allí también, y como se mencionó en la previa, soy estudiante de la licenciatura en Tecnología de la Información del ITR Suroeste en Fragmentos de la UTEC. Y también, obviamente, soy persona, tengo una vida personal en la que hago bastantes cosas. Me gusta salir a jugar al fútbol cuando se puede con amigos, obviamente, si puedo salir a andar en bici. Bueno, tengo pareja, tengo familia, la verdad que son bastantes las actividades que uno realiza a lo largo de su día a día, de su semana a semana y años tras año. ¿Para qué les comento esto? Porque así como verán que hay bastantes cosas en el día a día, de alguna manera uno necesita organizarse, necesita gestionar su tiempo y para poder, bueno, llegar al fin de semana y no decir exploté. Porque eso es lo que muchas veces se genera cuando no sabemos organizarnos. Uno termina explotando, se termina generando muchas veces estrés a causa de esa desorganización personal que uno tiene, que es simplemente la raíz de todas las frustraciones, por así decirlo, de no llegar con las estimaciones, de no llegar con las tareas, de no llegar, bueno, obviamente las tareas en cuanto en el ámbito educativo, de no llegar con las tareas o los deadlines en el ámbito laboral. Eso es como algo que suele pasar mucho, y la verdad que está bueno empezar, primero que nada, a reconocer un poco que por ahí no llegamos, y otra manera buena es empezar a gestionarse a uno mismo de la mejor manera. Los tres pilares por los que vamos a estar recorriendo en esta charla son tres, vaya redundancia. Uno es identificar las fugas de tiempo, aquellas cosas que nos hacen, vamos a decirlo, perder el tiempo literalmente, que no nos hacen ser efectivos, eficientes y eficaces. ¿Bien? El segundo pilar va a ser ver un poco, un par de técnicas nada más de lo que es la gestión del tiempo, porque más allá de que uno no lo imagine, existen técnicas de gestión del tiempo que nos ayudan a lograr y concretar los objetivos y las metas que nos propongamos, sea en el plazo de, no sé, mediodía, un día a día, semana a semana, mes tras mes. Existen técnicas que nos van a ayudar, y bueno, vamos a ver un poco algunas como por arriba, a modo de poder también visualizar que hay una cierta manera sistematizada de poder gestionarnos a nosotros mismos. Y como último punto, veremos un poco cómo generar nuevos hábitos, nuevas costumbres, ¿bien? Que es algo que es sumamente importante, porque, a ver, si de hoy día salimos de esta charla con
las re ganas de cambiar un poco la cabeza, de cambiar los hábitos, pero no ponemos en práctica los nuevos hábitos, o no sabemos cómo establecerlos, y la verdad es más de lo mismo, y acá estarían efectivamente, entre comillas, perdiendo el tiempo, y no es la idea, ¿bien? Pero primero tenemos que hacernos una promesa a cada uno, esto en el ámbito presencial, si estuviéramos todos juntos en un mismo salón, tendríamos que ponernos la mano en el corazón y hacer un juramento, que es, juro no volver a decir jamás, no tengo tiempo, ¿bien? Porque eso es lo primero, desterrar la frase trillada, como les decía al principio, de esa frase hecha, de decir no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo para salir con mis amigos, no tengo tiempo para tener otro hobby aparte de lo que es el trabajo y de lo que puede hacer alguna otra actividad extralaboral. No, desterremos eso. Hagamos el esfuercito de no decir no tengo tiempo. Sin embargo, sí existe una realidad que es no gestiono bien mi tiempo. ¿Bien? Y es algo de lo que tenemos que ser realmente conscientes. Saber que nos gestionamos bien nuestro tiempo. O tal vez lo hacemos y podemos ver alguna que otra manera de cambiar y ser aún más productivos. Esas son cuestiones que tenemos que saberlas y manejarlas. ¿Por qué acá leen leyes de Parkinson? Es como, me venís a hablar de gestión del tiempo y ahora me venís a hablar de las leyes de Parkinson, no sé, al ámbito legislativo o algo por el estilo. No. Les cuento un poco lo que son las leyes de Parkinson. Son 3 leyes que se realizaron en 1957 por Cyril Northcote Parkinson, como dice allí, en las que habla un poco no solamente de la gestión del tiempo, sino de aquellas raíces, de aquellos motivos por los cuales la gente pierde tiempo o no genera bien una gestión correcta de su tiempo, ¿bien? Entonces es como una escasez de horas que al final nos cuesta vida, ¿bien? Entonces lo que hacía Parkinson en su momento, bueno, cuando anunció estas 3 leyes, fue sencillamente tratar de encontrarle alguna explicación a esta, vuelvo a decir entre comillas, pérdida de tiempo, ¿bien? La primera de ellas dice, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo que se dispone para su realización, ¿bien? Esto más que nada explicando un poco por qué era que las personas al ponerse determinadas metas o determinados objetivos llegaban con lo justo, ¿bien? Entonces era como un efecto, bueno, yo tengo 2 horas para realizar una actividad X y me tomo efectivamente las 2 horas, no soy consciente de que puedo hacerlo en menos tiempo o que lo puedo hacer en, no sé, en vez de 2 horas en 1 hora, por ahí no conozco mi capacidad personal de poder realizar esa actividad en un tiempo que no es por el tiempo que me han dado. Personalmente, por ejemplo, si me viene mi líder de proyecto y me dice, bueno, tenés esta tarea para hacerla en 4 horas, me acordé de la mañana, y bueno, uno como ser humano, esto más que nada refiriéndome a lo que pensó Parkinson en su momento, de que el ser humano, bueno, dice, tengo 4 horas para realizar la tarea, me voy a tomar las 4 horas. Por ahí la primera hora la desperdicio, la segunda, bueno, un poco más tomo atención de las tareas que realizar, y en las últimas 2 horas meto trabajo. Sin embargo, podría haber iniciado desde el principio a iniciar mi trabajo y haber simplemente demorado 2 horas y entregar y generar hasta un buen impacto en mi líder de proyecto. ¿Bien? Eso es como un ejemplo bastante básico. La segunda ley de Parkinson dice los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. ¿Bien? La segunda ley de Parkinson también tiene que ver con la escasez de tiempo. Bien, más allá de que hable en términos económicos, tiene que ver con la escasez de tiempo. Dado que el dinero se obtiene a cambio de horas de trabajo. Bien, vivir al límite de nuestras posibilidades implica muchas veces estar al límite de la agenda, es decir, muchas veces nuestro presupuesto económico, nuestras inversiones, nuestros egresos, necesitan ser saldados por algún lado, y efectivamente trabajar más significa ganar más, y al trabajar más estamos utilizando más horas de nuestro día a día para saciar esas necesidades económicas. Bien, entonces es ante eso que mostraba Parkinson la segunda ley. Y como tercera ley, dice, el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Y a ver, esto puede ser hasta un poco chocante de decir, bueno, el tiempo dedicado que yo le pongo a mis tareas de mi
mi agenda no tiene nada que ver con la importancia de las actividades que yo realizo. No va por ese lado, sino que lisa y llanamente Parkinson decía que es inversamente proporcional porque el ser humano en su naturaleza normalmente, y esto hablo del 95% de los casos, no sabe priorizar sus tareas. Bien, empieza sencillamente por las cosas que le llevan menos tiempo o que por ahí piensa que son más fáciles. ¿Y qué hace esto? Lisa y llanamente llevarnos a la procrastinación de las actividades que por ahí nos puede llevar un poco más de esfuerzo, que nos puede llevar un poco más de tiempo, que nos puede llevar un poco más de los recursos con los que disponemos. Entonces hacía referencia a eso, no a otra cosa que puede ser, no me importa lo que estoy haciendo. Entonces, un poco también de contexto de por qué se hablaba de todo esto. Existe una economista que también hizo un poco de lo que era un resumen o un análisis de las 3 leyes de Parkinson, que se llamaba Cristina Benito. Dije se llamaba, pero no sé si sería o se llama, que hizo un libro que se llama Time Mindfulness, bien, no sé si está bien pronunciado, pero ella literalmente, y esto sí se los voy a leer, decía: la falta de tiempo es en realidad una falta de prioridades que tiene en su origen la comodidad, llevando a cabo en primer lugar lo que nos resulta más sencillo. Teniendo en concordancia esto que decía Parkinson, de que muchas veces hacemos las cosas que nos resultan más sencillas antes de las que son más importantes o urgentes para lograr los objetivos que nos proponemos. Bien, entonces como menciona allí, que nacía esto de decir, bueno, hago lo más sencillo o hago lo que me parece más sencillo, era debido al llamado horror vacui. Horror vacui es una expresión en latín que hace referencia a lo que es el horror al vacío, es decir, bueno, yo personalmente en mi agenda no puedo ver vacíos, entonces tengo que hacer algo. Y ese algo es tiempo que dedico o que lo puedo hasta estimar de mala manera o erróneamente, y me termina llevando más tiempo de lo que efectivamente me tiene que llevar, y eso hace que al final del día no me den las horas para realizar todo lo que pensaba en mi día a día. Entonces, horror vacui hace referencia a esos vacíos. Y también se puede hacer referencia, y esto es un comentario aparte, en la época del barroco, bien, los artistas también tenían esto del horror vacui, de decir, bueno, el vacío que me puede quedar en un retrato, en un marco, lo relleno con algo, ¿bien? Entonces, eso mismo es lo que hacemos inconscientemente. A ver, no digo que nadie sea consciente de que tengo horror al vacío y necesito estar constantemente haciendo cosas, no, sino que es como algo propio de la naturaleza humana, ¿bien? Entonces, bueno, Benito lo que hacía en ese momento, cuando publicó su libro, nuevamente Time Mindfulness, era hablar de 3 razones por las que el ser humano tenía ese horror al vacío o gestionaba mal su tiempo. La primera de ellas era una fijación equivocada por la productividad, es decir, constantemente decir, bueno, soy más productivo si hago más cosas en el menor tiempo posible. Error. Soy más productivo si yo logro la mayor cantidad de cosas utilizando los recursos que tengo en el tiempo esperado. ¿Bien? Y con recursos me refiero a recursos materiales, al recurso del tiempo, que es la base de lo que estamos hablando, y bueno, todos los recursos que ustedes se puedan imaginar y puedan pensar. Entonces, muchas veces esa fijación de decir tengo que ser productivo, esa, digamos, vorágine en la que solemos vivir normalmente, nos lleva a que no seamos productivos, o sea, que cause totalmente lo contrario. El segundo punto era la obligación autoimpuesta de complacer a los demás. Porque, a ver, ¿por qué mencionaba esto? Por el simple hecho de que muchas veces nuestra agenda no es nuestra, sino que nuestra agenda hace referencia a cumplir tareas para otras personas. ¿Bien? Entonces no vemos la importancia de también ser productivo para uno mismo. A ver, no digo que, por ejemplo, el trabajo sea ser productivo para alguien más. No, trabajo es una necesidad, bien, que normalmente la realizamos, obviamente, para una empresa, o si somos profesionales independientes, lo realizamos sí para nosotros mismos. Si no, me refiero a los vacíos que solemos llenar
con actividades más pequeñas, normalmente no son para nosotros, sino que son para cumplir expectativas de otras personas. ¿Bien? Nuevamente hago digamos, la aclaración de que esto es una generalidad de la naturaleza humana, no particular. ¿Bien? Y la tercera razón a la que ella hacía mención era el miedo al encuentro con uno mismo. Es decir, y esto ya va un poco más de lado a lo psicológico, es ese miedo a estar un tiempo con nosotros mismos, un tiempo a dedicárselo a uno mismo, a estar tranquilo, a estar descansando. Eso es lo que muchas veces nos genera no poder ver huecos en nuestra agenda, no poder estar tranquilos, y nos hace generar constantemente actividades que no sabemos que son fugas de tiempo, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de gestión del tiempo, ¿bien? Y lisa y llanamente son 3 pasos o 3 etapas, si lo quieren así llamar, que son identificar las fugas de tiempo, ¿bien? Ser consciente del día a día en las fugas. Muchas veces tenemos actividades que nosotros no identificamos como fugas de tiempo y las tenemos catalogadas de cierta manera como tareas indispensables, pero que resultan después en actividades que podemos dejar de lado, no digo por definitivamente, sino por un cierto tiempo. Eso vamos a ver y ahondar un poquito más. Vamos a ver también un poco cómo es poner en práctica, y acá sí hacemos referencia a las técnicas de gestión del tiempo propiamente dicho. ¿Bien? Y el tercer punto es crear nuevos hábitos. Esto de crear nuevos hábitos es mucho del proceso de aprendizaje, de la definición de aprendizaje. ¿Bien? La definición de aprendizaje es nada más ni nada menos que la adquisición de conocimiento y el posterior cambio de hábitos. ¿Cómo generamos ese cambio de hábitos? Bueno, lo vamos a ver. El cambio de hábitos normalmente, y hay estudios que así lo indican, el ser humano demora 21 días, es decir, el equivalente a 3 semanas, para lograr este cambio de hábitos y que se logre algo más mecánico y no que sea totalmente impuesto y en contra de mi voluntad. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a arrancar un poco, como mencionábamos, a identificar las fugas de tiempo. ¿A qué le llamamos fugas de tiempo o ladrones de tiempo? A aquellos hábitos, actos o gestos en torno a los cuales suelen concentrarse ciertas actividades que resultan improductivas, ¿bien? Más que nada para las actividades que uno plantea realizar durante el día a día. Muchas veces, y vuelvo sobre este mismo tema, no nos damos cuenta de que tenemos fugas de tiempo en nuestro día a día. Identificarlas es el primer paso. Bien, como bueno, vieron que normalmente se suele decir que la identificación de un problema y la solución del mismo, el primer paso es ser consciente de que se tiene un problema. Bueno, lo mismo sucede con el tema de la gestión del tiempo y de la fuga de tiempo. Necesitamos ser conscientes y para ser conscientes tenemos que identificarlos. Como dice allí, algunas de las fugas del tiempo pueden ser la mensajería instantánea, estar constantemente, vamos a tirar el caso actual, estar constantemente en WhatsApp mandando o respondiendo algún que otro mensaje que puede hasta de alguna u otra manera esperar. Eso no, es una fuga de tiempo, estar constantemente pendiente del celular, respondiendo mensajes, WhatsApp, SMS o cualquier medio de comunicación que uno utilice en el día a día. El correo electrónico, muchas veces existen personas que necesitan estar respondiendo, no pueden ver. Personalmente, yo no puedo ver el simbolito de cuántos mensajes tengo en mi inbox, en Gmail, bien, pero bueno, lo gestiono por otro lado, es decir, bueno, de tal hora a tal hora respondo mensajes, respondo mails, entonces como un poco más tirado a eso. Pero nuevamente, esa fijación por el correo electrónico, de estar respondiendo y de no hacer esperar a la otra persona, resulta en una fuga de tiempo que es manejable, es totalmente manejable. El uso desmedido de las redes sociales o de internet, bien, muchas veces, y esto es como cada uno puede hacerse un autoanálisis, ¿no? Muchas veces, antes de realizar una actividad X, vamos a poner el ejemplo nuevamente de un trabajo en el ámbito laboral, una tarea en el ámbito laboral, perdón, podemos estar diciéndonos a nosotros mismos, bueno, antes de iniciar este trabajo que me va a llevar, no sé, 3 horas, voy a bichar el Facebook, ¿bien? Entonces estoy bichando el Facebook y son 5 minutos que se convierten en 10.
por ahí me sale una notificación de, no sé, de X sitio que salió una noticia, y voy a visitar el sitio, navego por internet, después me sale otra y otra y otra, y cuando queremos acordar se nos van 20, 30 minutos, que son preciados minutos que pueden haber sido volcados a la actividad y a la concreción de lo que se me encomendó o de lo que pensaba en su momento poder realizar. Entonces, bueno, esas pequeñas fugas en redes sociales y de internet en general son reconocibles y son fácilmente desterrables, ¿bien? Las reuniones imprevistas, esto es algo que muchas veces no lo podemos manejar porque son reuniones que muchas veces son de trabajo o son por estudio y son necesarias, son importantes. Bueno, eso es de las fugas menos manejables, sin embargo son identificables, y poder, en la medida de lo posible, valga la redundancia, manejarlos es importante. La falta de información o de claridad en los mensajes, y esto habla más que nada de la comunicación asertiva. Si yo explico algo a un compañero, de una manera que mi compañero lo entienda, lo comprenda, a ver, esto lo puedo decir a un compañero o un equipo en general, si lo entienden y lo comprenden de una, es tiempo que yo me estoy ahorrando para reexplicar. Si yo lo hago vagamente, inevitablemente me van a pedir, sí, Nico, ¿podés volver a explicar esto? Entonces es como tiempo, una inversión de tiempo en poder explicarlo o comunicarme de forma asertiva para que esto no repercuta a posteriori. Y la habitual charla entre compañeros. Siempre está bueno poder en el ámbito laboral charlar o en el ámbito educativo con compañeros o distendernos en X momento, porque las pausas activas son necesarias. Eso también es una parte súper importante. Las pausas activas son necesarias, así sean con compañeros o solos, ¿bien? Sin embargo, pasarnos de la raya, como quien dice, es también parte en culpa de cada uno. Es decir, si yo me tomo 5 minutos para, no sé, salir a caminar al fondo, no me voy a tomar 15, porque la próxima vez que lo haga me tomo 15 nuevamente o me tomo 20, y eso al final del día suman minutos en los que yo podría haber dedicado a otra tarea o a otra actividad. Algunos otros ladrones de tiempo o ladrones, fugas de tiempo, es la multitarea o el multitasking. El estar constantemente cambiando de una tarea a otra es algo que no podemos dejar pasar porque es improductivo, totalmente improductivo. Allí vemos otros como carencia de objetivos, o sea, no tenerlos marcados, realizar tareas urgentes, nuevamente como en las reuniones son cosas que son difícilmente manejables, pero bueno, son identificados como ladrones de tiempo, compañeros tóxicos, y esto no quiero generar nada raro, sino que efectivamente cuando uno hace las cosas, no digo de mala gana, pero sí afectado por algo que algún compañero pudo haber dicho y nos pudo haber afectado, por ahí la productividad se ve afectada. Es decir, yo cuando lo hago, no digo yo Nicolás Reina, sino como persona, si uno como persona realiza alguna tarea habiéndose afectada anímicamente por algún comentario o por algo que haya pasado, se va a ver reflejado. Vamos a tardar un poco más o vamos a tener la atención prestada en otra cosa. Perfeccionismo, querer ser perfeccionista, querer entregar todo en perfecto estado y tiempo. Falta de motivación, procrastinar, lo que veníamos diciendo, hacer lo que me resulta más sencillo o lo que me parece más sencillo al principio y dejando lo más importante o urgente para posterior, y no ser asertivos relacionado con lo que era la comunicación, como les comentaba. Bien. Viendo un poco esto podemos ver de que hay algunas fugas que no vienen filtradas, bien, es decir, no las tenemos identificadas, esa información en bruto, y requiere que le prestemos atención para ver si nos interesa o no realmente. Esto más que nada referido a la parte de redes sociales e internet, bien, es información que nos están brindando constantemente y que de alguna manera u otra terminan acaparando nuestra atención, y así no sabemos si es importante, si no es importante, y bueno, vamos adentrándonos más y más y más navegando en internet, y cuando queremos acordar, nuestro tiempo pasó. Son adictivas, nuevamente volviendo a esto de las redes sociales y del tiempo en general, del internet, perdón, en general, muchas veces, porque hay algo que nos interesa y nos llama la atención, no terminamos midiendo la repercusión que eso o que
esa investigación, por así decirlo, conlleva en nuestro día a día. ¿Bien? El resultado es que no realizamos las tareas que queremos realizar en nuestro tiempo libre. Y eso es el resumen de todo lo que se viene hablando siempre y de la famosa frase no tengo tiempo. No tenés tiempo porque se gestiona mal y porque no terminamos realizando las cosas que queremos realizar después. Tenemos 3 pasos, como les comentaba, para combatir estos ladrones de tiempo, esta fuga de tiempo. El primero es nombrarlos, ser consciente. Por ahí parece algo obvio, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, hagamos obvio lo obvio. Eso es como el mejor consejo que les puedo dar. Nombrarlos, decir, tal cosa es una fuga de tiempo, tal otra cosa en mi ámbito es una fuga de tiempo. Determinar las causas, determinar la raíz de por qué me están causando tiempo, por qué hoy día me generan una pérdida de tiempo, entre comillas. Y después el tercer paso es neutralizarlos, buscar una acción de mejora a eso o alguna manera de gestionarlos, que es lo que nos está convocando en este momento. Bien. Vamos a hablar un poco ahora sí de las estrategias o técnicas de gestión del tiempo y vamos a ver algunas. Si mal no recuerdo son 4 o 5 que puse en la presentación, algunas más o menos aplicables a nuestro día a día o a las realidades de los rubros en los que trabajemos. Bien, efectivamente en lo que es el rubro de las tecnologías de la información sí vamos a poder un poco aplicarlas más, o en los ámbitos de oficina, por ahí capaz en un trabajo que es más presencial, por ejemplo, de esfuerzo físico, tendremos que ver cómo gestionar y cómo aplicarlos. Pero nuevamente, acá la idea primordial es que las técnicas están, después tenemos que nosotros como individuos poder adaptarlas a nuestra realidad o no. ¿Bien? Eso es súper importante que lo tengamos siempre en cuenta y que sea primordial. Bien. La primera, perdón, antes digamos, de empezar con la primera, es que bueno, existen estas técnicas, tips y recomendaciones que generan el mejor orden en la ejecución de nuestras tareas. Sin embargo, como les decía, no son 100% efectivas ni son 100% aplicables a todas las realidades, porque es algo que es totalmente flexible, es totalmente aplicable a uno u otro rubro en mayor o menor medida. ¿Bien? Tenemos Pomodoro, que esa es una de las técnicas más utilizadas y más conocidas, más que nada. Uno, si se pone a googlear, seguramente técnicas de gestión del tiempo, Pomodoro es de las primeras que les aparece. Y Pomodoro, un poco dejando de lado la historia, esto como verán después lo pueden ver en YouTube y pueden leer esta diapositiva, pero Pomodoro concretamente lo que hace es dividir el tiempo que tenemos disponible en pomodoros, esto más que nada del italiano, en algunas secciones separadas por pausas que están dedicadas digamos, al descanso, ¿bien? Porque esto hace mucho hincapié en eso, tenemos que descansar de alguna u otra manera, ¿bien? La idea sobre la que se fundamenta la técnica Pomodoro es que las pausas frecuentes serían capaces de mejorar la agilidad mental, es decir, ser conscientes de que pausándonos, bien, cada cierto lapso de tiempo, nuestra mente pueda llevar a cabo de forma más productiva las tareas que nos ponemos a tiro. Entonces, como menciona allí, la técnica Pomodoro es trabajar 25 minutos, descansar 5, volver a trabajar 25, descansar otros 5, y así durante 4 pomodoros, hasta que al final de los 4 pomodoros, o sea, estos 4 bloques de tiempo, necesitamos descansar. De 15 a 30 minutos, bien, y esos 15 a 30 minutos totalmente dedicados a otra cosa que no sea trabajo. Esa es la idea principal, el pilar fundamental. En ese descanso prolongado en la que tenemos 15-30 minutos, no hacer nada de trabajo. Podemos, no sé, ir a caminar al fondo de nuestra casa, salir a caminar al exterior de la oficina, no sé, si tienen una mesa de ping pong en la oficina pueden salir a jugar al ping pong, cosas por el estilo, pero nada de trabajo. ¿Por qué? Porque Cirilo, que fue el inventor de Pomodoro, lo que hacía era justamente tratar de reenganchar en X momento a lo que es la mente, ¿bien? Esas pausas de 5 minutos lo que hacían era no desengancharnos del todo, pero sí darle un respiro a la mente. Sin embargo, al final de los 4 pomodoros, sí, vamos a desengancharnos para poder comenzar una nueva tarea, ¿bien?
Y acá un comentario súper importante. Pomodoro, si bien pregona que tiene que ser 25 minutos y un descanso de 5, es totalmente modificable. Bien, ¿a qué voy con esto? Muchas veces, y esto se lo comentaba a un compañero hace un par de días preparando la charla, le decía, Pomodoro es 25 minutos y 5. Sí, pero mira, Nico, que yo la verdad que aplico Pomodoro 30 minutos y 5. O aplico 35 si veo que algo me va a llevar un poco más de tiempo. Eso no importa. Lo que importa es que el lapso de 4 pomodoros y del descanso intermedio se cumpla. Bien. Vamos a hablar un poco de la matriz de Covey o la matriz de Eisenhower. Lo pueden encontrar por ambas definiciones. Algunos se lo adjudican a Stephen Covey, un gran investigador y bueno, tiene muchos trabajos realizados, o la matriz de Eisenhower. Bien. Es una técnica sencilla, como dice allí, y sobre la que tenemos que basarnos en 4 pilares fundamentales, en 4 actitudes, en 4 ideas, llámenle como gusten, pero son 4 secciones a las que nosotros tenemos que sí o sí tener en cuenta, que son el delegar si podemos, agendar y cumplir, minimizar la basura o aquello que por ahí no es tan importante o urgente, y hacerlo en el momento que podamos. Bien, hazlo ya. Van a ver, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que la matriz de Covey es un cuadrante, bien, o sea, son 4 cuadrantes, valga la redundancia, perdón, en los que está dividido por digamos, el eje Y o el eje X en importancia y urgencia respectivamente. Esto lo pueden modificar, hay muchas versiones, lo pueden hacer hasta en un papelógrafo, en un afiche, donde puedan colocar post-it. Esto es una actividad súper realizada en lo que son los equipos de desarrollo ágil, y es bastante visual. ¿Y eso qué es lo que hace de que sea visual? Que nos ayuda a identificar de primera vista cuáles son las tareas que tenemos que hacer ya, como dice allí, cuáles podemos desechar o minimizar o tirar a la basura, por así decirlo, aquellas actividades o acciones que podemos agendar y cumplir a futuro, no en este momento ya, y aquellas aquellas acciones o actividades en las que podemos delegar y no dependen de nosotros. Bien, entonces, como muestran acá, antes de seguir a la próxima diapositiva de mostrarles el cuadrante, cuando hablamos de importancia y urgencia, hablamos de importancia por el lado del impacto que puede llevar X o Y tarea a la hora de realizarla. Es decir, el impacto que tiene la tarea a la hora de conseguir mis objetivos, mis metas y todo lo que yo quiera realizar en el día a día, en el semana a semana, mes a mes, año a año. Ustedes colocan el bloque de tiempo necesario. ¿Bien? Entonces allí pregonan 2 sencillas preguntas. ¿Es importante esta tarea para conseguir mi logro o mi meta? Y si te hace estar más cerca de lo que realmente quieres conseguir. Por otro lado, vemos la urgencia en cuanto al tiempo, lisa y llanamente en el tiempo. A ver, ¿cuán urgente es que yo realice esta tarea o no? Bien, nuevamente 2 preguntas. ¿Es necesario acometer este objetivo ahora? ¿Y qué pasaría si no lo hiciera? Bien, son preguntas que nos ayudan a resolver si es una tarea urgente o no. Y acá sí, podemos ver el cuadrante, bien, en donde tenemos, la dinámica es sencilla, es anotar una tarea en un post-it o en el medio que ustedes quieran y colocar un puntaje en importancia y urgencia. Se tienen que tomar cada actividad y decir, bueno, esta actividad, ¿cuán importante es? Tomando en cuenta las preguntas que vimos hace unos instantes. Entonces puedo decir, no sé, esta actividad es importante en un 8. Bien, entonces buscamos el 8 y lo centramos. Después nos preguntamos cuán urgente es. Y bueno, también es un 8. Entonces verán como que la tarea va a caer en el cuadrante 8-8, en lo que es el cuadrante superior derecho, es el cuadrante de las actividades que tenemos que hacerlas ya. Bien. Y así tienen que hacer con cada una de las actividades que ustedes se propongan. Y nuevamente, el lapso de tiempo se lo colocan ustedes. No hay algo que sea bueno, tiene que hacerlo día a día, semana a semana, cada sprint que puede durar 2 semanas, 3, 4. Esto lo realizan a piacere, a su gusto. Entonces ahí van a ver visualmente, valga la redundancia,
qué tareas son las que tienen que hacer ahora, cuáles pueden delegar, cuáles pueden, por así decirlo, dejarlas de lado y cuáles pueden agendar y hacer en el futuro. Bien. La técnica Seinfeld, bien, no romper la cadena. Esto es como algo más jugando con nosotros mismos, es decir, como dice allí, a ver, aumentando un poco la historia, entre comillas, de la técnica Seinfeld, es que, bueno, existe un comediante que seguramente lo conocen, y si no lo conocen, se lo recomiendo, Jerry Seinfeld, bien, es comediante, guionista y es actor estadounidense, que él en muchas entrevistas lo que hacía era contar cómo gestionaba bien su tiempo, porque veían que iba de un lado para otro con entrevistas, con grabaciones, muchas veces se lo veía haciendo comedia en series y películas al mismo tiempo, y era como, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo hace este tipo para gestionarse el tiempo y lograr, lograr todos los objetivos que tiene propuestos? Por ahí no en su día a día, pero sí cada 2 o 3 días. O sea, ¿cómo hace para tampoco cortar esa deficiencia y esa productividad? Entonces, él explicaba, dice llanamente, de que en su lugar de trabajo, en su oficina, o hasta en su misma casa, él ponía un papel grande, bien, en donde iba marcando todos aquellos hitos, por así decirlo, o aquellas rutinas o aquellas tareas que él lograba hacer día a día. Entonces, decir, no sé, imagínense un papelógrafo grande donde yo voy colocando mis post-it y decir, bueno, hoy miércoles logré dar una charla en Reconvertite, logré además, yo vengo de 8 horas, digamos, de jornada presencial en UTEC, logré hacer todas las actividades que se me propusieron en UTEC. Después de esto, no sé, imagínense que esto lo hago a las 11 de la noche. Además estudié, además hice entregas de la facultad, hice otras cosas. Entonces lo que decía Seinfeld en su momento era, me generaba tanto gusto ver todas las actividades que había hecho en X día, que me generaba motivación de hacerlo al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y miraba después, un mes para atrás, todas las cosas que había hecho que no me generaba ganas de decir, ay, no, no quiero romper la cadena, no quiero romper este circuito de cosas que vengo logrando. Entonces, como eso, de jugar contra uno mismo, contra ese orgullo de, bueno, vengo cumpliendo todo lo que vengo haciendo, bueno, tampoco lo quiero echar a la basura ni cortar la cadena que la verdad que me viene siendo productiva. Entonces, era eso la técnica Seinfeld. Como les decía allí, en definitiva estábamos jugando contra nosotros mismos. Tocar el papel una sola vez. Y esto es también una técnica muy sencilla, que no requiere gran preparación ni nada por el estilo, sino que es como hacerse una pregunta a la hora de pensar si hacemos una tarea o no. Es decir, se me encomiendan 5 tareas. Agarro la primera y me pregunto, ¿esta tarea se puede hacer en 2, 3 minutos? O sea, ustedes también se setean el tiempo que les sea necesario. Pueden ser 5 minutos. Entonces, si esa tarea involucra 5 minutos, la hago ya. Bien. Si la próxima tarea me resulta, no sé, en 2 o 3 horas, bueno, puede ser que reserve un poco más de tiempo después de realizar las otras tareas para llevarla a cabo. Y asimismo con todas las tareas que se me encomienden o que por ahí no se me encomiendan, pero son las que yo quiero hacer en mi día a día. Bien. Puede sonar un poco contradictorio a esto de la procrastinación, de dejar las tareas más grandes para el después y empezar a hacerlo más sencillo, lo que me resulte más sencillo. Pero nuevamente la aclaración, las técnicas son todas adaptables a uno, ¿bien? Y también de acuerdo al rubro, de acuerdo al ámbito laboral, al ámbito personal y educativo que tenga cada persona que decida aplicar estas técnicas. Cuidar las horas de oro. Nuevamente hacerles el comentario de que las horas de oro, a ver, las horas de oro son horas en las que nosotros somos mayormente productivos. Normalmente las personas son más productivas a la mañana, bien, dejando de lado el rubro tecnológico, en lo que sabemos que varios desarrolladores y personas que se dedican a esto del desarrollo de software son más productivos durante horas de la noche, muchas veces, y tengo conocimiento de causa de que también el rubro de los arquitectos prefieren trabajar de noche antes que durante el día y el ruido que eso genera, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso,
normalmente las personas son más productivas en las horas de la mañana. Y esas horas son las llamadas horas de oro. Y como oro tenemos que cuidarlas. No podemos dedicarle nuestro oro a cualquier actividad que sea una fuga de tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿a qué hace mención esto? A realizar las tareas que nosotros necesitemos ser más efectivos en nuestras horas de oro. ¿Bien? Como les decía, pueden ser horas en la mañana, pueden ser si nosotros nos sentimos más productivos a la tarde porque estamos más despiertos, o a la hora de la noche porque me puedo concentrar de una mejor manera. Bueno, el oro de cada uno es diferente y dedicarlo a las tareas X u otras tareas es lisa y llanamente papel nuestro, ¿bien? Dedicarle el oro a las actividades que se lo merecen es una decisión, una toma de decisión personal de todos y cada uno de nosotros. Bueno, esto sigue explicando un poco de por qué es el oro y que el oro es lo más valioso y es todo lo que el mundo quiere, es decir, es todo lo que las demás personas quieren que nosotros entreguemos nuestro oro y que esas horas se las dediquemos a cosas que nos soliciten o que nos piden. Llegamos a la parte de nuevos hábitos y ya acá vamos entrando en la recta final, en el punto 3 de los 3 pilares que habíamos visto. Los nuevos hábitos se generan, esto es como un pequeño resumen de algunos blogs que hemos leído durante este tiempo, no solamente de preparación de la charla, sino de un curso de organización personal que lo pueden encontrar en Abstract Academy, que se llama Organize, que también habla de esto, de la gestión del tiempo, de cómo ser mejores empleados, mejores estudiantes, mejores personas en términos de productividad. Entonces, la verdad que se los recomiendo, está muy completo. Esto de los 6 puntos para crear nuevos hábitos también es súper sencillo y aplicable. El primer punto es empezar poco a poco. Yo no puedo generar un hábito de un día para el otro. Recuerden esto que les comentaba al principio. Científicamente está demostrado que los hábitos y las costumbres se crean en cuestión de 21 días. Entonces, ser consciente de que los hábitos no son generados de un día a otro, o de a 2 días, o de a 3 días, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Empezar con un hábito a la vez, no podemos cambiar nuestra vida de un momento para otro. Empezar con un hábito a la vez y cuando lo adquiramos podemos empezar con el siguiente. Empezar en pequeño, tampoco con grandes hábitos. Si sabemos que, voy a tirar un ejemplo muy trillado, no trillado, sino un poco simplón, sencillo. Si yo estoy acostumbrado a comer carne y quiero pasarme a lo que es el ser vegetariano, no lo voy a lograr de un día al otro. Va a ser un proceso lento en el que yo tenga que ir cambiando pequeños hábitos, como dice en el primer punto, un hábito a la vez, y que al final van a dar como resultado el cambio del hábito en general. Y haz tus hábitos específicos, es decir, no ser amplio, sino que, bueno, saber cuál es el hábito y ser específico en el alcance del hábito. ¿Bien? Fuera excusas, definir un plan, es decir, bueno, no hay más excusas. La pelota está de mi lado de la cancha y necesito planificar cómo voy a cambiar mi hábito y qué qué acciones personalmente voy a tomar para que se cumplan esos hábitos al final del proceso. Muchas veces es necesario ponernos recordatorios o avisos, bien, utilizando nuestros celulares o utilizando, en el caso de Google Calendar, o puede ser el calendario de Microsoft, o cualquier medio que ustedes quieran, ¿bien? O hasta mismos recordatorios en papel. Muchas veces se utiliza en las casas tener post-it o notitas pegadas por distintos lugares que te hacen acordar una vez que las ves que tenés que realizar tal o cual acción. Eso también es súper importante porque nosotros como seres humanos, nuevamente, vuelvo al principio, la naturaleza humana muchas veces se propone cosas que si no están constantemente revisándolas, no las realiza. Crear rituales, nada raro, pero crear rituales y aplicar el mindfulness. Rituales me refiero a rutinas, ¿bien? Es decir, realizar rutinas constantemente sobre los mismos pasos, entonces eso entrena a la mente en que tiene que realizar en tal o cual periodo de tiempo, tal o cual actividad. Y esto del mindfulness, es un término que se usa para poner atención en las cosas.
Concretamente, el mindfulness refiere, se los quiero leer como concretamente, prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Es decir, poner atención, poner foco en lo que estamos haciendo para adquirir toda la información que puede generar esa actividad o ese hábito que estamos tratando de cambiar. Controlar y analizar el progreso, muchas veces notitas o anotaciones en una libreta, está bueno para tener este control. Recuerden lo que les decía de Seinfeld. Él veía en su papel que, digamos, venía cumpliendo ciertos hábitos durante todo un cierto tiempo y bueno, eso lo motivaba cada vez a ser mejor en términos de productividad. Y celebrar los logros, como todas personas necesitamos de alguna manera, bueno, ser felices, por así decirlo, una vez que logramos algo, algo que nos proponemos en términos de productividad. Entonces, bueno, logré cambiar mis hábitos, bueno, de alguna manera hay que celebrarlo. No digo, digamos, realizar una fiesta ni nada por el estilo, pero sí reconocerlo, sentirse bien de que lo pudimos lograr, de que lo pudimos cambiar. Para llegar a algunas conclusiones, planificar todo nuestro día a día, lejos de ser tedioso, es una manera de forzarnos de cierta manera a nuevos hábitos. Esto es algo muy importante, de que siempre es una carrera contra nosotros mismos, porque el tiempo no es que me lo hace perder a alguien más. El tiempo, nuevamente, entre comillas, lo perdemos nosotros por el simple hecho de no saber gestionar. Entonces, primero es la carrera contra nosotros. Después vemos hacia afuera. El compromiso es con nosotros mismos, a ser productivos y ayudar a los demás a hacerlo, porque si a nosotros no funciona y es un aprendizaje que nosotros obtenemos y que lo corroboramos, lo validamos, digamos, lo podemos vivir en carne propia, a los demás también les puede servir. Nuevamente, esto que yo les digo y que les estoy comentando en estos 45 minutos, que vale la redundancia, estamos casi en los 45 desde que arrancamos, o ahí, digamos, estas cosas que yo les estoy comentando y les estuve comentando durante todo este tiempo, son cosas que la verdad puse en práctica, a mí me ayudaron, me han servido y lisa y llanamente hoy se los estoy compartiendo porque yo lo viví y lo pude corroborar. Y bueno, dejamos el espacio para preguntas ahora, así que bueno, soy libre y todo oídos. Muchas gracias, Tite, porque compartir conocimiento, como dice nuestro CEO, que lo ha dicho en reiteradas veces en canales internos de comunicación, compartir el conocimiento es multiplicarlo. Y si nosotros nos guardamos lo que sabemos para nosotros mismos, por un lado estamos siendo de cierta manera egoístas y no ayudamos a los demás a poder crecer o a poder ser mejores en términos laborales, en términos personales, en términos educativos, pónganle en el término que ustedes gusten, pero compartir estas instancias, la verdad que desde el primer momento en que pude dar un taller en Reconvertite ya del año pasado, me ha resultado súper genial porque no solamente ayudo desde mi punto, sino que también practico y soy, por así decirlo, hasta un mejor orador, charla a charla, webinar a webinar que uno puede generar. Así que eso está súper copado. Por mi lado, agradecerles el tiempo dispensado. Espero que haya sido un buen tiempo utilizado, que haya sido bien gestionado y que no sea una pérdida de tiempo, como les decía. Así que nuevamente, muchísimas gracias.